Hoy vamos a explorar una idea que busca transformar cómo se enseña el derecho, la clínica jurídica. Nos vamos a meter a fondo en cómo se forman los abogados, no solo con libros, sino en el campo de batalla real. A ver, arranquemos con esta pregunta, que es clave. Por mucho tiempo la educación legal ha estado como dividida. ¿Basta con saberse las leyes de memoria o se necesita algo más, algo pues más tangible? Y aquí está el meollo del asunto. Hay como un divorcio, una separación muy marcada entre lo que se estudia en la universidad y el desorden, la realidad del trabajo de un abogado. Y esta cita de Edgar Morin lo pinta perfecto. El mundo real, y por lo tanto la práctica legal, no es un libreto. Está lleno de sorpresas, de caos, de factores humanos que simplemente no caben en los libros de texto. Se necesita una mente que sepa de estrategia, no solo que repita reglas. Miren este contraste. Es que es clarísimo. Por un lado, el aula. Todo bajo control, predecible, con reglas que parecen absolutas. Y por el otro, el mundo real, caótico, incierto y sobre todo lleno de personas de carne y hueso con problemas y dilemas súper complejos. Esa desconexión es el gran reto de la educación tradicional. Y las consecuencias de esta brecha pues son graves. Cuando la teoría está tan lejos de la práctica, los estudiantes no aprenden a entender, aprenden a simular que entienden. Esto provoca que salgan de la carrera sin habilidades clave y, como señala la fuente, hasta puede abrir la puerta a prácticas de corrupción para cumplir con los requisitos. Al final, ¿qué tenemos? Un sistema de justicia atendido por novatos que, aunque tengan buenas intenciones, no están bien preparados. Pero ojo, esta crítica no es de ayer. La verdad es que la historia de cómo se enseña derecho es una búsqueda constante por cerrar esa brecha, por traer los libros a la realidad de los tribunales. El camino ha sido largo, ¿eh? Empezamos con el clásico aprendiz que solo imitaba a su maestro. Luego, en 1870, Harvard lo cambió todo con su sistema de casos, que se basaba en analizar sentencias ya dictadas. De ahí pasamos al método del problema, con casos hipotéticos. Pero el verdadero giro, el que lo cambió todo, llegó a mediados del siglo XX con una idea: traer el mundo real a la universidad. Y esa idea que lo cambió todo es justamente la clínica jurídica. Es la culminación de esa búsqueda por una educación más completa, más conectada con lo que pasa allá afuera. Esta pregunta, así de simple y directa de Jerome Frank de Yale, fue la chispa que inició el incendio. Frank criticó duro la enseñanza de pura ley de biblioteca, como él la llamaba, y propuso algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué es exactamente una clínica jurídica? La idea es sencilla pero súper poderosa. Es un espacio donde los estudiantes dejan de ver los toros desde la barrera y se meten al ruedo. Atienden a clientes de verdad, con problemas de verdad, siempre con la guía de sus profesores. La analogía del hospital universitario es perfecta. Así como los estudiantes de medicina aprenden con pacientes reales, aquí los de derecho aprenden con clientes reales. Este diagrama que vemos es básicamente el plano de este nuevo modelo. No se trata solo de cambiar de lugar, de ir del aula a una oficina, sino de cambiar todo el proceso de cómo se aprende. Vamos a desglosarlo. Todo, absolutamente todo, arranca con un caso práctico y real. Nada de simulaciones. Puede ser una persona que está a punto de ser desalojada injustamente o una pequeña empresa con un problema en un contrato. Es el problema de alguien que necesita ayuda y ese problema se convierte en el motor del aprendizaje. A partir de ese caso, el estudiante se mete de lleno a la práctica forense. Pero no va solo. Por ejemplo, en el caso del inquilino, no solo lee la ley, con la guía constante de un profesor, redacta documentos, entrevista a testigos, prepara argumentos. Es un aprendizaje activo, acompañado paso a paso. Y el objetivo final es algo que los expertos llaman metacognición. ¿Qué es eso? En pocas palabras, es aprender a pensar como abogado. No se trata de memorizar respuestas, sino de entender el porqué de cada estrategia, de dudar de lo que uno cree saber y de construir un caso sólido desde cero. Es la diferencia entre tener un mapa y de verdad saber cómo navegar el terreno. Pero la clínica jurídica no se queda solo en lo técnico. Toca algo mucho más profundo y yo diría que más importante: la formación del carácter y la ética del futuro profesional. Hay una distinción clave aquí: el saber qué y el saber cómo. Una cosa es saberte de memoria qué es la justicia, leerlo en un libro, y otra, muy distinta, es saber cómo actuar de manera justa cuando estás frente a un cliente que está en una situación vulnerable, con toda la presión de un caso encima. Y esta frase lo resume todo. La ética no se aprende en una clase, se construye en la práctica. La clínica obliga a los estudiantes a enfrentarse a dilemas éticos reales, a tomar decisiones y a formar su criterio a través de la experiencia. Bueno, si los beneficios son tan claros, ¿cuál es el desafío hoy?
El principal problema es que implementarlo no es tan fácil y sigue siendo una tarea pendiente en muchísimas partes del mundo. Y este dato es, la verdad, impactante. La fuente nos dice que en lugares como México hay un atraso en este debate sobre cómo enseñar derecho de más de 130 años. Por muchas razones, desde instituciones que no quieren cambiar hasta falta de recursos, la distancia con las universidades que empezaron con esto es de más de un siglo. ¿Y el resultado de este atraso? Pues es preocupante. Tenemos planes de estudio que se enfocan en que los alumnos junten créditos de forma muy simple, pero que fallan en enseñarles un sentido profundo de responsabilidad social, que al final del día es uno de los pilares de ser abogado. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La clínica jurídica es un gran ejemplo para el derecho, pero la lección es para todos. Si de verdad el aprendizaje más profundo ocurre cuando se juntan la teoría y la práctica, ¿qué estamos esperando para construir más puentes como este en todas las áreas del conocimiento? Ahí queda la pregunta.